Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrega del canal podcast Palabra de Agapornis. Por fin ha llegado el día donde trataremos un tema que muchos esperabais con muchas ganas y es acerca de la genética en nuestros agapornis. Para esto, hoy tenemos preparado un programa a nivel básico, donde trataremos de dar respuesta a diversas preguntas como ¿qué son los alelos? ¿Qué es una mutación recesiva? ¿Y los genes autosómicos? Pues bien, todo esto y mucho más os tenemos preparado aquí en Palabra de Agapornis, tu canal especializado en estas pequeñas citácidas llamadas Agapornis. Son las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias, y vamos a dar paso a nuestra cabecera de programa este viernes caluroso de septiembre. No te desconectes, ponte cómodo, que comenzamos. Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos. ¿Qué, chicos y chicas? ¿Estáis pasando un buen final de verano? ¿O ya estáis empezando a trabajar tras las vacaciones? Pues sea como sea, tenéis aquí los viernes una parada obligada en vuestro día para poder seguir aprendiendo con nosotros sobre los diversos temas que os traemos. En el programa de hoy volveremos a invitar a Inma Cabeza, quien nos podrá explicar y responder a muchas de estas cosas. Antes de presentarla, comentaros que podéis mandarnos vuestra opinión del programa, como cualquier pregunta del tema a tratar hoy, a nuestro teléfono de WhatsApp, al número 672-688-978, o bien dejarnos vuestro correo electrónico a contacto@agapornishispana.com. Del mismo modo, pediros que os suscribáis a cualquiera de nuestras plataformas podcast y compartáis los programas para que así todos los amigos y compañeros de afición estén al tanto de los contenidos que tratamos aquí para vosotros. Si aún no nos sigues, puedes hacerlo en iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts o Spreaker. Solo tenéis que descargar gratuitamente la aplicación a vuestro móvil y buscarnos como Palabra de Agapornis. Allí dispondrás de todos los episodios publicados desde que comenzamos y cuando subamos nuevos contenidos recibirás una notificación avisándote que hay un nuevo programa para ti. Ya sabéis, suscribiros y formar parte de Palabra de Agapornis. Pues bien, ahora sí que sí, es el momento de dar paso y dar la bienvenida una vez más esta temporada a la compañera y amiga Inma Cabeza. Muy buenas tardes, Inma. ¿Cómo va el verano? Hola, buenas tardes, Pedro. El verano va bien, aquí en mi zona no sube mucho la temperatura. Ya estamos aquí otra vez pidiendo de tus conocimientos para que nos ayudes a comprender sobre la genética de agapornis. Gracias por invitarme una vez más. Intentaré ayudar lo mejor que pueda. Es un tema un poco complejo el que vamos a tratar hoy. Pues bueno, una duda a raíz de salir en el programa de Papilleros. Hubo mucha gente contactándote para preguntar sobre diferentes temas de los que habías tratado en el programa u otros. Lo cierto es que son muchas las personas que me contactan muchas veces para resolver dudas de casi todo tipo. A raíz del programa parece que se añadieron algunas personas más a la lista de personas que suelen preguntarme. La verdad que ese programa mucha gente nos comentó en privado que les pareció espectacular, que aprendieron muchísimo en los contenidos que tratamos, por lo que, si te parece, ahora vamos a empezar con el nuevo tema sobre genética. ¿Qué te parece? Genial, comencemos. ¿Con qué te parecería bien que empezásemos? A ver, yo creo que para comenzar es importante familiarizarse un poco con
con los términos que se suelen usar en genética. Vale, me parece muy buena anotación para aquellos que nunca hayan tocado genética. Vamos a familiarizar a la gente con algunos términos, como por ejemplo diciendo qué son los cromosomas, Inma. Los cromosomas son estructuras en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes. ¿Y qué son los gametos? Cuéntanos sobre ello. Un gameto es una célula sexual, pueden ser los espermatozoides o los óvulos, y ambos gametos, el masculino y el femenino, tienen que fusionarse en el proceso conocido como fecundación para dar lugar a un embrión y formar un nuevo ser vivo. Cada gameto lleva consigo la mitad de información genética que el nuevo ser tendrá en el futuro, la mitad de su padre y la mitad de su madre. Cuando hablamos de genotipo y fenotipo, ¿qué quiere decir? El fenotipo es el aspecto físico que es completamente visible en un individuo. El genotipo es la genética que éste tiene, es decir, un individuo, en este caso hablando de Agapornis, puede ser un Rossicoli verde, puede portar amarillo lutino. El verde sería el fenotipo, es decir, su fenotipo sería verde y su genotipo sería verde portador de lutino. ¿Qué significa cuando escuchamos hablar de individuos homocigóticos o heterocigóticos? En esta respuesta ya vamos a empezar a hacer uso de las palabritas que hemos aprendido hasta ahora. Homocigótico es cuando su fenotipo y su genotipo, hace un momento hemos explicado que eran ambas cosas, son el mismo. Es decir, un pájaro verde o amarillo o azul que no porta nada. Y heterocigótico sería cuando su fenotipo es un color, el azul por ejemplo, y porta una o varias mutaciones, marble, canela, en ese caso sería heterocigótico. Sería un azul portador de marble, canela o lo que sea. Inma, ¿cómo se heredan las características de cada ave genéticamente? Bueno, ya antes hablamos de los gametos. Cada parte de la pareja pone un gameto con una información genética concreta y al fusionarse ambos, la información de cada gameto hace lo suyo dando lugar a un nuevo individuo. Ahora vamos a hablar de cómo terminan resultando los fenotipos de estos individuos según las mutaciones que puedan heredar. Ahora voy a preguntarte sobre ¿qué es una mutación en un Agapornis? Cuando hablamos de mutaciones en Agapornis no nos referimos a Agapornis con 3 ojos o que escupen fuego al estilo Pokémon, no. Nos referimos a cualquier color que no es el original, el que en un principio tenía el Agapornis cuando vivía en estado salvaje, que frecuentemente suele ser el verde. ¿Cuáles son los patrones de herencia? Cuéntanos sobre este tema para lograr comprenderlos. Vale, aquí se complica un poco porque toca estudiar, ¿vale? Están los patrones mendelianos y los no mendelianos. Básicamente casi toda la genética que se va a encontrar en Agapornis es los patrones mendelianos, casi todas. ¿Cómo se clasifican las mutaciones según el modo en el que se transmiten a la descendencia? ¿Podrías explicarnos en qué consiste cada una de ellas? Y si puedes ponernos un ejemplo, ya sería genial. Según el patrón de herencia, las mutaciones se clasifican en dominantes recesivas, autosómicas o ligadas al sexo. Dentro de las dominantes podemos encontrar distintos tipos, como por ejemplo las codominantes, que son aquellas que tienen la misma fuerza genética y además ocupan el mismo lugar en la cadena, como pueden ser el aqua y el turquesa, que si juntamos un turquesa y un aqua nos sale un color intermedio, que sería el aqua turquesa, o el pallid y el lutino, que si ponemos un pallid y un lutino, pues tenemos un pallidino. Después están las mutaciones dominante incompletas, que son aquellas que necesitan que ambos alelos
tengan esta mutación para que se pueda apreciar en el pájaro, pero sí que con un solo alelo, aunque el pájaro no muestre esta mutación, muestra unas marcas que nos indican que el pájaro lo porta, entre comillas, porque en realidad no sería que lo porta, sino que lo es, pero con un solo alelo. Por ejemplo, la mutación cara naranja se dice que es dominante incompleta. Los pájaros que tienen un solo alelo de cara naranja tienen unas marcas alrededor del ojo que indican que el pájaro porta esa mutación, que en realidad no lo aporta, lo que es un cara naranja con un solo alelo de esa mutación. Y con dos alelos pues sí daría el color cara naranja. Después hay otra que es la semidominante. En Agapornis, yo ahora mismo no recuerdo si hay alguna mutación semidominante. Creo que se da más en canario. Y en este caso solo sobreviven los pájaros que tienen un solo alelo de esta mutación. Los pájaros que tienen dos alelos de esta mutación se mueren. Y después están los dominantes a secas, sin más historias, que son el arlequín dominante y el color original, los verdes, el verde es dominante, por poner un ejemplo. Después, entre los genes autosómicos, son aquellos que se colocan en ambos cromosomas, tanto femenino como masculino, y los que son ligados al sexo son aquellos que están ligados al cromosoma X. Bueno, Z en el caso de los pájaros, pero no os lo voy a complicar, vamos a llamarlo X. Y dentro de los genes ligados al sexo podemos encontrar recesivos y dominantes. Yo me muevo más con los rossicoli y en los rossicoli no hay mutaciones ligadas al sexo dominante. De las otras especies creo que tampoco, pero no lo puedo prometer. Esto se da más creo que en canario. Bueno, pues hasta este punto del programa son las teorías de herencia mendeliana, que son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos de padres a sus hijos. Constituyen el fundamento de la genética y sus leyes se derivan del trabajo sobre cruces entre plantas realizado por Gregor Mendel, un monje agustino austriaco, publicado en 1865 y en 1866, aunque fue bastante ignorado durante mucho tiempo hasta su redescubrimiento y puesto en valor en el año 1900. La historia de la ciencia encuentra en la herencia mendeliana un hito en la evolución de la biología, solo comparable con las leyes de Newton en el desarrollo de la física. Tal valoración se basa en que Mendel fue el primero en formular con total precisión una nueva teoría de la herencia, expresada en lo que se llamaría leyes de Mendel, que se enfrentaba a la poco rigurosa teoría de la herencia por mezcla de sangres. Esta teoría aportó a los estudios biológicos las nociones básicas de la genética moderna. A muchos de vosotros os sonará las leyes con los guisantes. A continuación vamos a hablar sobre la herencia no mendeliana. ¿No, Inma? Los patrones de herencia no mendeliano son casos aislados que no siguen los patrones ya comentados anteriormente. Por lo general aparece un fenotipo nuevo o intermedio entre dos parentales, o son de dominancia incompleta, algunos codominantes, alelos múltiples, pistasis. Generalmente no nos vamos a encontrar con este tipo de herencia en nuestras aves. Suelen ocurrir de forma esporádica.
Para poder entender cómo afectan las mutaciones al color del plumaje de los Agapornis dosicolis, por ejemplo, primero debemos conocer un poco cómo son las plumas de estos pájaros. En las plumas de estas aves se pueden encontrar dos tipos diferentes de pigmentos, ¿no? ¿No, Inma? ¿Cuáles son y de qué son responsables cada uno? Yo creo que es importante aclarar que el color de los agapornis no solo se basa en pigmentos, también en la estructura de la pluma. Entonces, las mutaciones no solo están afectadas por los pigmentos que pueda tener la pluma, sino también por la estructura que ésta tiene. Entonces, los pigmentos que encontramos en los agapornis son la eumelanina y la pistacina. La eumelanina es negra en el tipo ancestral y cambia de color según la mutación, y la pistacina puede ir del rojo al amarillo. Las mutaciones que afectan a la eumelanina son el hino no ligado al seso, el pastel, decino, broncefalo, hino ligado al seso, palli, elle dilute, que viene a ser el marble, dilute, palfalo, canela, arlequín recesivo, arlequín dominante, el arlequín motel y el elle dominante y mixti. Las mutaciones que afectan a la pistacina son el azul, aqua, turquesa, cara naranja, palgea, y después tenemos mutaciones que cambian la distribución de ambos pigmentos y de color, como el opalino, y las mutaciones que cambian la estructura de la pluma, que son el factor de oscuridad, factor violeta y el eslátil. Estos dos pigmentos, junto con la estructura de las barbas de las plumas, son los que influyen en el color final del ave. Por ejemplo, un agapornis de color normal verde o sin mutar, también llamado como ancestral, ¿vale? Posee los dos tipos de pigmentos y una estructura de la pluma normal, con lo que el resultado final es un ejemplar en el que se puede observar que la trabadilla es azul. Al ser azul ya podéis identificar eumelanina. El cuerpo es verde, por lo tanto, mezcla del azul de la eumelanina y el amarillo de la citacina, y la máscara de la cara roja con la frente más oscura. Esto se llama citacina. Inma, y ahora me viene una duda. ¿Podemos mezclar cualquier tipo de mutación? No, verás, en algunos casos no es recomendable mezclar algunas mutaciones por salud, y en otros casos porque dan como resultado pájaros cuya mutación no se ve con claridad, y entonces es confuso determinar qué mutación son. Entonces no se recomienda por ese otro motivo. Por ejemplo, un arlequín o un lutino no tiene sentido, porque realmente tú a un lutino no le puedes encontrar el arlequín. Entonces, cuando tienes un lutino no tienes claro si tienes un lutino o un lutino arlequín. Por eso hay mutaciones que no se deben de cruzar entre sí, y después las otras que son por salud, porque salen pájaros que están muy débiles, a veces no salen del huevo y otras veces se mueren antes de cumplir los 6 meses. ¿Qué mutaciones no deben mezclarse y por qué? A ver si no me dejo ninguna por detrás. No debemos cruzar entre sí pájaros con doble factor de oscuridad, porque esta mutación altera la estructura de la pluma, reduciendo el tamaño de la zona esponjosa, y esto hace que el plumaje tenga mal aspecto. Entonces dan pájaros que están bien de salud, pero tienen un plumaje feo. En los lilianae, por ejemplo, se recomienda no cruzar pájaros azules por pájaros azules, porque pierden marcación en el plumaje. El palejade no es recomendable la combinación con mutaciones con pistacina, que al parecer dan como resultado pájaros débiles que no llegan a sobrevivir después de la muda. Después de la muda. No debe cruzarse hino por hino, porque es una de las mutaciones débiles, y
y entonces la mayoría de los pollos no sobreviven. En Rossicolis no debe cruzarse el dilute por dilute porque por el mismo motivo del anterior, da pájaros débiles. Y en Nigrigeni no, curiosamente, esta mutación no da ese problema. Tampoco debemos combinar bronce fallow por bronce fallow. De hecho, se recomienda criar portador con portador porque es una de las mutaciones más débiles que hay. Tiene una tasa de mortandad bastante alta. Y en el pal fallow, al parecer, también es una mutación débil, pero no da tantos problemas como el bronce. En el arlequín recesivo no es aconsejable combinar con otras mutaciones de eumelanina que disminuyan el color, como el lutino, palli y arlequín, por ejemplo, porque, donde lo leí no explica el porqué. Y como yo aún no tengo experiencia criando con esa mutación, no puedo dar una explicación. El arlequín dominante no debe de cruzarse con Aedes dilute o lutino, ya que se anulan las características de ambas mutaciones y dan lugar a un pájaro con un color confuso. Claro, lo ideal es que cuando criamos con pájaros podamos sacar mutaciones que podamos determinar a primera vista, que no tengamos que estar adivinando si es una mutación u otra. Por ejemplo, otra de las mutaciones que dan mucha confusión es el canela y el palli. Muchas veces no tienes claro si tienes un canela, si tienes un palli, si tienes un canela palli, porque hay pallis que tienen mucha pigmentación y canelas que tienen poca pigmentación y al final da lugar a confusión. Y ya para acabar en este primer programa sobre genética, vamos a la última pregunta. ¿Cada especie tiene mutaciones concretas? Verás, Pedro, algunas mutaciones son compartidas por varias especies, como el lino no ligado al seso, por ejemplo, que podemos encontrarlo en Lilianae, Personatus, Fischeri o Nigrigeni. Otras mutaciones son específicas de una especie en concreto, como por ejemplo el cara naranja, que solo podemos encontrarlo en los Rossicolis. Pues hasta aquí esta primera charla de genética y ahora vamos a irnos a la sección del público a ver qué tenemos sobre preguntas, opiniones, valoraciones del tema que tratamos. Abrimos líneas y escuchamos. Hola, buenas. Mi nombre es Ainhoa de Málaga y quisiera formularos la siguiente pregunta. Quiero adquirir una pareja de agapornis y me gustaría que nacieran aves autosexadas. ¿Cómo debería hacer a la hora de buscar el macho y la hembra que formen la pareja de mis futuras crías? Hola, buenas. Mira, para tener pájaros autosexados tienes que buscar una pareja de agapornis donde el macho sea de una mutación ligada al sexo. En Rossicolis, por ejemplo, tenemos como mutaciones ligadas al sexo opalino, lutino, el palli y el canela. Y en Fischer y Personata no me atrevo a asegurarlo porque no soy experta en esas especies, pero el opalino creo que también es ligado al sexo. Entonces tendrías que buscar un macho que sea de cualquiera de estas mutaciones que he mencionado antes y una hembra que no sea de esa misma mutación. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un macho lutino, que es una mutación ligada al sexo, y a ese macho lutino le podemos poner cualquier hembra que no sea lutina. Da igual que sea opalina, que sea palli, que sea canela, que sea azul, que sea verde, que sea marble, puede ser cualquier color menos lutina. Y en este caso, pues te saldrían todas las hembras lutinas, como el padre, y todos los machos, pues
de cualquier color que no sea lutino. Ya depende de las mutaciones que porten el macho y la hembra. En principio saldrían verdes, pero si portan otras mutaciones pueden salir otros colores. La cosa es que los machos no saldría ninguno lutino y las hembras serían todas lutinas. Y lo mismo con cualquier otra mutación. Si ponemos un macho opalino, pues basta con que la hembra no sea opalina. Puede ser lutina, pero que no sea opalina. Puede ser azul, pero que no sea opalina. Y sucedería lo mismo, que todas las hembras saldrían opalinas y todos los machos serían de cualquier otro color que no fuese opalino. Y así es como tenemos pues los nidos autocesados. Hay mutaciones como el lutino, el paggi y el canela, que al nacer tienen los ojos rojos. Entonces si escogemos al padre de una de estas 3 mutaciones y la hembra es de otra mutación que no sea de ojos rojos, pues sabremos si tenemos macho o hembra nada más nacer mirando los ojos del pollito, antes de que salgan las plumas incluso. Con el opalino no sucede esto. Con el opalino tendremos que esperar a que salga la pluma para ver si es opalino o no. Pues nada, Ainhoa, muchísimas gracias por mandarnos vuestras preguntas al email o bien al teléfono de WhatsApp. Y vamos a dar paso a la segunda pregunta, que nos la hacen a través del email y dice así. Buenas tardes, mi nombre es Paco, soy de Madrid y quisiera preguntaros acerca de la siguiente pregunta. Tengo un pájaro verde y me gustaría que tuviese pollitos azules. ¿Qué pareja debo buscarle a el macho que tengo para tener crías de color azul? Pues nada, Inma, aquí tienes la siguiente pregunta. ¿Qué podemos decirle? Hola, mira, pues si tienes un pájaro verde ya en tu casa y quieres criar pájaros azules, lo primero que tienes que saber es si ese pájaro que tienes verde en tu casa porta o no porta azul. Solo hay 2 maneras de saber si el pájaro porta o no porta azul, y es sabiendo cómo eran sus padres. Es decir, si uno de los padres del pájaro verde era azul, entonces el verde portará azul. Y si no, pues no tienes la seguridad de que pueda portar azul. O si ese pájaro verde ha criado ya antes y ha dado pollitos azules. En ese caso también tendrías la seguridad de que el pájaro porta azul. En el caso de que el pájaro verde portase azul, solo tendrías que conseguirle una pareja que sea azul o que sea portadora de azul. Y en ese caso, pues, te daría pollitos azules. Obviamente tiene más posibilidades de sacar pájaros azules si la pareja que le buscas es azul. Si tan solo lo porta, pues habrá menos posibilidades de que salgan azules, un porcentaje menor. En el caso de que el pájaro verde no porte azul, entonces pues con ese pájaro verde no podrás sacar pájaros azules, da igual la pareja que le pongas. Tendrías que buscar otra pareja nueva. Vale, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que viene desde Bilbao. Guillermo de Bilbao nos comenta que tiene la duda de si pasa algo al juntar una pareja de agapornis que cree que tienen consanguinidad, o sea que son hermanos. Entonces, Inma, ¿qué le decimos a Guillermo? Para saber si 2 pájaros son compatibles, para poder criar con ellos, lo primero que hay que mirar es primero que sean de la misma especie. No vale que sea un personata y un fischer, un rosicol y un personata, ¿vale? Deben de ser ambos de la misma especie. Pueden ser de distintas mutaciones, que hay mucha gente que me pregunta y si se puede criar con un pájaro azul y uno verde. Sí, se puede. Lo único que pasa es que deben de ser de la misma especie.
Da igual que sea azul, verde, amarillo, siempre y cuando sea de la misma especie, que sea Rossicollis, Fischer, Personata, los dos de la misma especie. Después no deben de ser consanguíneos, no deben de tener consanguinidad, que no sean hermanos, ni padre e hija o madre e hijo. Cuanto menos consanguinidad tengan, mejor. Después hay mutaciones que, como ya hemos mencionado a lo largo del programa, no se pueden criar entre sí. Unas porque los pollos salen deficientes, que salen débiles y la mayoría pues no nace, se quedan en el huevo. Por ejemplo, cuando cruzas un lutino con un lutino o un bluino con un bluino, los pollitos son muy débiles y pueden no llegar a nacer, y los que nacen van como siendo cada vez más débiles. Es decir, a lo mejor la primera generación nacen bien, sobreviven, pero si tú a ese pájaro hino lo vuelves a cruzar con otro hino, los pollos ya son más débiles, y si esta tercera generación la vuelves a cruzar otra vez con hino, hay muchísimas posibilidades de que directamente no nazca ningún pollo del huevo. Por eso las personas los criadores que alguna vez crían un hino con un hino, esos hinos están muy seleccionados, saben muy bien la ascendencia que tienen antes de ponerlos a criar entre ellos. Es algo que no se debe de hacer, que algunos lo hacen. Unos lo hacen sin conocimiento de lo que están haciendo y otros cuantos han estudiado muchísimo la pareja antes de juntarla. No es algo que un principiante deba de intentar hacer. Después hay otro tipo de pájaros que no es que no sean compatibles genéticamente para criar entre sí, sino que el resultado de los pollos que darían serían pollos, como yo llamo, indeseados, es decir, de mutaciones confusas que no se sabe muy bien qué mutación son. Se estropea el dibujo de una mutación al ponerla con el otro, por ejemplo. También se mencionó a lo largo del programa, cuando se pone una pareja que da como resultado, por ejemplo, canela paggi. El paggi y el canela son dos mutaciones que son muy parecidas, muy similares. Ya de por sí cuesta un poquito distinguir una de otra en algunas ocasiones, en otras se ve muy claro, pero hay veces que los paggi tienen mucha pigmentación y pueden confundirse con un canela que tiene poca pigmentación. Entonces, si criamos pájaros que dan como resultado canela paggi, pues los pollos muchas veces nos van a despistar, no vamos a saber si tenemos un paggi, si tenemos un canela, si tenemos un canela paggi. Entonces, ese tipo de mutaciones hay que evitarlas. Más que nada porque si queremos seguir criando, es importante saber cuál será el resultado de la cría que vamos a obtener. Entonces, ese tipo de mutaciones deberíamos de intentar descartarlas lo más que podamos. Alguna vez sale algún pollo sorpresa de esa mutación, porque es imposible controlar al 100% lo que portan los pájaros, porque muchas veces son posibles portadores porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo era de una mutación que a lo largo de generaciones no ha salido a la luz y justo en ese momento sale. Y muchas veces se nos chafa un poquito el nido porque tenemos pájaros que no queríamos tener, un canela paggi, por ejemplo. Después hay otros pájaros que simplemente no son compatibles entre sí, pero que eso no lo puedes saber hasta que no los pones a criar juntos, y nido tras nido pues los huevos no nacen. Cuando ves que
no nacen los huevos, les haces analíticas de heces y sale todo correcto, los pájaros comen bien y sin embargo los pollitos no nacen o nacen pocos y se mueren o simplemente nacen uno de cada mucho, entonces podemos decir que esa pareja no es compatible genéticamente. Y lo mejor que se hace es separarla, buscarles otras parejas diferentes y entonces veremos cuál de los dos pájaros tiene. Muchas veces a ninguno de los dos pájaros le pasa nada, simplemente que entre ellos no son compatibles genéticamente. No debe de cruzarse entre hermanos porque sale a la luz enfermedades genéticas que están escondidas en los genes de los pájaros. Cuando al criar renovamos la genética, es decir, usamos un pájaro que no tenga nada que ver con el que ya tenemos, lo que pretendemos es que los defectos vayan quedando atrás y seleccionamos pájaros que sean como si los queremos. No solo físicamente, sino también en salud. Vamos desechando los pájaros enfermos, que quedan pequeños, que tienen problemas de algún tipo, los vamos haciendo a un lado y nos vamos quedando con los pájaros que son saludables, dan la talla, no tienen problemas de picaje, de comportamiento, se sociabiliza bien, porque muchas veces en la selección de aves para criar no solo se tienen en cuenta los aspectos físicos, también los psicológicos del animal. Entonces, cuando criamos entre hermanos no estamos haciendo esta selección, estamos involucionando, estamos repitiendo los mismos genes y puede ser que cosas que no se ven al cruzar entre hermanos salgan en los futuros pollitos. A veces son cosas que se van a ver, como malformaciones físicas, problemas de pluma. Otras veces van a ser defectos orgánicos que no se ven a simple vista, que pueden ser problemas cardíacos, del hígado, neurológicos, y otras veces van a ser problemas de comportamiento. Cada vez son más los pájaros que vemos con problemas de picaje, y el picaje sucede por muchas cosas, pero también se está estudiando la posibilidad de que sea hereditario. Entonces la mayoría de los criadores están haciendo a un lado los pájaros que tienen problemas de picaje y no crían con ellos, por si acaso fuera el caso de que sea un problema que también sea hereditario, un problema de comportamiento. Otra de las preguntas que nos hacen desde el email, Susana desde Oviedo, es... mira, esta pregunta aparte me sorprende que también la hagan por aquí, porque estas semanas pasadas se dio mucho en los grupos de WhatsApp y en el Facebook, y es precisamente qué problema hay con las crías de una pareja que son hinos, dos turquesaínos o similar. Inma, a ver qué puedes contestar al respecto. Tal y como comentábamos en el programa, no se debe de criar con dos lutinos o dos hinos porque son una mutación débil. Es una mutación débil que trae consigo pues ciertos problemas de desarrollo, entre ellos el crecimiento. Los hinos crecen muy despacio. Si tenemos un nido, por lo general observaremos que si hay un hino o un lutino, siempre va a crecer más despacito que el resto del nido, y es por eso. Entonces, claro, si cruzamos entre sí dos pájaros que son hinos, que ya tienen esta mutación que es débil, nos va a dar pájaros débiles por lo general, con una genética debilitada. Muchas veces vemos algunos criadores que crían hino por hino y les va bien,
Pero estos criadores, antes de seleccionar esa pareja, la ha estudiado muy bien. Ha mirado quiénes son sus ancestros, quiénes son los padres, los abuelos, los bisabuelos. Normalmente no son pájaros que sean hijos de hino, muchas veces son hijos de portadores, por lo que esos pájaros no son tan débiles. Son parejas que están muy bien estudiadas. Antes de poner a criar dos hinos juntos, hay que tener muy en cuenta cuáles eran los ascendentes, si genéticamente eran completamente sanos, no solo los padres, sino los abuelos, los bisabuelos. Y una vez que los tienes bien controlados, entonces puedes intentar criar con esa pareja. Y cuando críes con esa pareja, siempre vas a tener algún pollo que salga débil. Pero la mayoría de los hinos que nos encontramos muchas veces no son pájaros fuertes, son pájaros que vienen muchas veces de voladeras, de personas que crían un poco de cualquier manera. No podemos saber con certeza cómo eran los padres, entonces hay que intentar evitar en la medida de lo posible criar con otro hino, porque lo único que vamos a conseguir es que salgan pollos cada vez más pequeños, cada vez más débiles, y muchos de ellos no nacen. Los que nacen no llegan a su primera muda, y los que llegan a la primera muda se mueren en su primera puesta. Entonces hay que cuidar mucho el tema de criar con pájaros de mutaciones débiles, en este caso hino por hino o lutino por lutino o hino por lutino, que al fin de cuentas es lo mismo. Pues bueno, una vez más hemos escuchado la sección del público. Decirte, Inma, que muchas gracias por concedernos una semana más de tu experiencia y tu tiempo, y esperamos volverte a oír pronto con la segunda parte de este tema, que es muy interesante, y estoy seguro que a los radioyentes lo agradecerán. Gracias a ti y a los oyentes que siguen el programa. Y hasta pronto. Nos vemos. Ya sabéis que podéis formar parte de nuestros canales de WhatsApp o Telegram, donde podéis hablar con Inma y otros criadores y personas que os darán respuesta de todos aquellos aspectos, sean de genética como de cualquier aspecto de vuestro interés. Podéis contactarnos al teléfono móvil 672-688-978 y comentarnos que queréis participar, y evidentemente os agregaremos inmediatamente a cualquiera de los grupos actuales que tenemos. Lo dicho, Inma, muchas gracias. Pues bueno, en el caso de este programa donde hemos hablado de tanta terminología, vamos a pasar a nombrar diferentes palabras que a partir de hoy ya debéis de iros familiarizando tanto con ellas como su significado. Y para ello vamos a comenzar hablando de cromosomas sexuales. Entre los cromosomas podemos destacar los cromosomas sexuales. Se trata de una pareja de cromosomas que contiene la información sexual de cada individuo o cada ejemplar que conforma una pareja. La hembra de Agapornis posee dos cromosomas, uno Z y el otro W. El macho, sin embargo, presenta dos Zetas. El padre transmite siempre a su descendencia el cromosoma Z, ya que no tiene W. La madre lo hace indistintamente, unas veces Z y otras veces W. En el caso de que la hembra pase el cromosoma Z, el descendiente será macho, combinación por unión de gametos macho y hembra ZZ. Y si transmite el cromosoma W, el descendiente, por el contrario, será hembra, ZW. Sé que este tema os puede parecer un poco complicado, pero al final os lo digo por experiencia, que le iréis cogiendo rápidamente el truquillo a todo esto, y al final siempre es ABC, ABC, ABC. Por lo tanto no será tan complejo. Vamos a seguir hablando de otro término, y es sobre cigoto o cigotos. ¿Qué son? Pues un óvulo fecundado es la unión de una célula reproductora femenina y una célula reproductora masculina, por lo que tenemos una célula con un 50% de información del padre y un 50% de información genética de la madre. Por lo tanto, se crea un nuevo código genético que se forma y se desarrolla en el cigoto.
Cuando el óvulo es fecundado, tiene lugar la mitosis o división celular. En este momento pueden darse errores genéticos y parte de la cromátida se rompe dando lugar a un genotipo distinto. Cuando esto sucede, hablamos de mutación y el Agapornis pasará el nuevo código mutado a sus descendientes. Al mismo tiempo, vamos a hablar también de tipos o clases de mutaciones. Aunque ya la compañera Inma comentó este tema, vamos a recalcarlo una vez más, que las mutaciones son el resultado de errores genéticos que dan lugar a una alteración en la información genética, por lo que se produce un cambio en los caracteres y el Agapornis pasará el código genético alterado a su descendencia, ¿de acuerdo? Las mutaciones se clasificarán en dominantes, recesivas y ligadas al sexo. Este tema lo trataremos en futuros programas porque es un tema bastante complejo que intentaremos también traer a Idma para que nos pueda despejar cualquier clase de dudas, y también intentaremos contactar a criadores de otras especies, de Fisher, Taranta, Personata, para que también puedan dar su opinión. Ahora vamos a pasar al término de especie, ya que muchas veces en este término se confunde especie, subespecie, etc. La especie es la unidad básica de la clasificación biológica. Se puede definir como el grupo de organismos que al entrecruzarse pueden producir descendencia fértil, o más exactamente tienen semejanzas en ADN, ¿vale? Por lo tanto, la especie de Agapornis es en sí una especie, ¿de acuerdo? Ya que pertenecen a una misma cadena de ADN con una serie de peculiaridades y juntos de forma controlada, tal y como están ellos en la naturaleza, se reproducen dando como resultado pollos fértiles, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora también de factor de oscuridad, que lo vais a poder ver en muchos documentos como F mayúscula punto O mayúscula punto. Eso es la abreviación de factor de oscuridad y es la mutación codominante. En Agapornis de línea verde tenemos el verde D, o también llamado verde jade o verde oscuro, y el verde DD, llamado también verde oliva o directamente oliva, ¿vale? Sin embargo, en línea azul tenemos el azul D, al que se le llama también azul cobalto, ¿vale? O azul oscuro, y el azul DD es al que se le conoce como malva, que también muchos he escuchado que lo llamáis negro o, vamos, oscuro, ¿vale? Después acabamos de hablar del factor de oscuridad, ahora vamos a hablar de el simple factor, ¿de acuerdo? Y el simple factor acompaña mutaciones dominantes y se da cuando la mutación está solo en un cromosoma. Sin embargo, el doble factor es cuando están dos cromosomas, ¿de acuerdo? Ahora también vamos a comentar la definición de gen, la unidad de almacenamiento de información genética y unidad de herencia al transmitir esa información a la descendencia. Básicamente lo que nos indica es que un gen dispone a lo largo de ambas cromátidas de los cromosomas pues una posición determinada llamada locus, ¿vale? Básicamente que es donde va toda la información, ¿de acuerdo? Que después se va ordenando y da en sí pues eso, las diferentes mutaciones, las diferentes especies, es la unidad básica, ¿vale? O unidad mínima de lo que estamos hablando, como de la sangre. Concretamente, evidentemente, órganos sexuales, claro. Después
vamos a hablar de las siglas que se utilizan. Hay dos siglas. Hay la NLS, que son las siglas que indican aquellas mutaciones que no van ligadas al sexo, pero en este caso vamos a definir la LS, ¿vale? Que son siglas ligadas al sexo, ya que en ocasiones se podrá ver escrito, como os comentamos, SL, del inglés Sex Linked, que es mutación recesiva que se ubica en el cromosoma X, nunca en el Y, pues este gen no contiene información. Así una hembra nunca podrá ser portadora de una mutación LS. Mutaciones recesivas LS, ¿vale? En Agapornis, por ejemplo, tal y como comentó Inma, en el Doxicolis serían los Ino, Pálid, Canela y Opalino, ¿de acuerdo? Toda esta información, daros cuenta que a fecha de hoy a lo mejor es así y pasado mañana es de otra manera porque hay nuevas mutaciones, pero bueno, es para que tengáis una idea, un marco, ¿vale? Ahora también os vamos a comentar sobre el término ancestral, ¿vale? De un pájaro, ¿de acuerdo? Que se entiende como ancestral como al que sigue la norma, el estándar, o el pájaro, por decirlo así, completo, ¿vale? El originario. Es el que se encuentra en estado salvaje. Por eso, más correctamente deberíamos de llamarlo verde, ya que no podemos garantizar que no porte alguna mutación antecesora, ¿de acuerdo? Hoy día, aunque hay criadores que se dedican expresamente a la cría de aves, como decimos, ancestrales, ¿vale? Sí es cierto que es una cosa bastante complicada. Por eso siempre lo que más vamos a ver son siempre aves verdes, que no sabremos qué mutaciones llevan consigo. Por otro lado, aunque en este programa no hemos hablado de este tema, pero sí en otros casos, el Death Subfusion es el nombre dado a cierta anomalía, ya que no es una mutación y por tanto no se puede transmitir. El Death Subfusion son agapornis que tienen manchas rojas por todo el cuerpo o parte de él, ¿vale? Los motivos por los que les ocurre esto todavía no están del todo claros al 100%, ¿vale? Porque sí es cierto que siempre se suelen desarrollar por fallos hepáticos motivados por acumulación de grasas, por lo que a lo mejor la alimentación que ha ingerido ese ejemplar concreto pues no era la correcta. Y bueno, en este caso también he de comentar que yo eso sí que lo desconozco, pero me acabo de enterar que al parecer también se pueden dar las manchas de color naranja. En ese caso se le llama Orange Subfusion, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que me queda un poco así, me ha dejado un poco tocado porque voy a investigar acerca de este tema porque nunca lo había escuchado y me parece muy interesante. Y bueno, esto es solo unas pinceladas de lo que viene siendo la genética de los agapornis, ¿vale? No os creáis que hay para hacer de la A a la Z un montón de programas, ¿de acuerdo? Lo que sí, esto es solo una pincelada, ¿vale? Y en la próxima entrega que hagamos aquí en Palabra de Agapornis acerca de la genética, también hablaremos de cuáles son las mutaciones recesivas, las dominantes, cuáles son las ligadas al sexo y cuáles no, ¿vale? Intentaremos siempre daros un marco basándonos en todos los agapornis en general, no solamente el Doxicolis o no solamente Fisher, etc. Por lo tanto, continuemos. Pues nada, señores y señoras, ya hemos llegado al punto final de este episodio y nos ponemos a trabajar en el siguiente, acerca de la documentación CITES. Pero si te interesa saber sobre este tema, os invitamos a seguirnos en 15 días, donde os explicaremos todo acerca de para qué sirven y cuándo deberíamos tener la documentación para nuestras aves.
Un saludo y buenas tardes a todos. Y lo dicho, muchas gracias por seguirnos ahí una semana más.